¿Qué hace un representante del gobierno de la República Dominicana en una cumbre de progresistas? Parece más una reunión de los anti-Trump que otra cosa. El canciller no aparece ni en pintura en ese tema. Anti-Estados Unidos, encabezada por Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está enfrentado a Estados Unidos y a Israel. Estados Unidos incluso es el que lleva la voz cantante de la Unión Europea en contra de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente. No te opones a la política que yo tengo a nivel global, pero y a eso nivel es regional. Eso dando y dando, señores. Señores, continuamos con más de Al Tanto TV. Como siempre, hoy es lunes. Eso significa que nos acompaña el gran Humberto Salazar. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Humberto. Gracias por estar aquí. Al contrario, un placer estar acá, como todos los lunes a esta hora. Eso ya es una costumbre. Eso es costumbre y de verdad que a mí me encanta tener estas conversaciones con Humberto porque siempre aprendo algo. De verdad. Es de verdad, Humberto. Y también de allá para acá yo siempre aprendo algo. Pues bueno, yo vivo aprendiendo todos los días. Eso es lo que la gente no entiende. Es que sí que debe ser. Estoy de acuerdo completamente. Humberto, en estos fin de semana, no sé si viste que algunas personas fueron hasta con cámaras y micrófonos a la localidad del antiguo Jet Set porque usted sabe que a ellos se le autorizó un perito al lado de los hermanos Espaillat. Y ahora la gente está diciendo que más que un perito, ellos lo que están es haciendo una remoción de escombros y que se están haciendo unos trabajos. Incluso yo vi un video de que había mano de obra trabajando a todo dar ahí adentro. Realmente, ¿cómo usted ve esto? Y si tiene algún conocimiento de si parte de este peritaje que se le ha permitido, ¿está permitido la remoción de escombros y todas esas cosas? Bueno, pero lo que pasa es que hay un peritaje ya oficial. Exacto. Hay un peritaje que bautizó incluso la Procuradora General de la República hace poco tiempo. Ella dijo claramente de que ese no era necesario y que el juez no tenía razón en ordenar ese peritaje. Pero eso no es legal tampoco. El juez tiene la potestad de ordenar ese peritaje que pidieron los acusados. O sea, los hermanos Espaillat pidieron un peritaje diferente al que presentó o está presentando la fiscalía. Y eso es totalmente normal en un juicio. Un juicio está construido básicamente por tres partes. Una parte acusada, una parte acusadora y un tercero imparcial. El tercero imparcial es el juez. El acusado y la acusadora tienen todo el derecho de pedir al juez descargos o cargos, ¿verdad? Lo que hace generalmente el Ministerio Público es prueba de cargo. Entonces, si usted lo acusan, usted tiene derecho a pedir una prueba de descargo o saber qué pasó. Y lo que pasa es que aparentemente lo que se sabe es que el primer expertise que se realizó, que es el que ya está en el tribunal, tiene graves temas de credibilidad, como todo lo que se hace en el país. Pero yo no me sabía ese ching, Humberto. Claro ¿Cómo que así? Sí. Hay mucho cuestionamiento a la forma que se hizo, incluso hasta las conclusiones. Entonces, los acusados piden hacer ellos uno con una compañía extranjera, experta en hacer peritaje de este tipo, para entonces determinar qué ocurrió con ese techo. Porque el tema es que aparentemente hubo descuido en el mantenimiento del techo. Sí, incluso según yo tenía entendido, ya la justicia había establecido que efectivamente había una sobrecarga en ese techo. Entonces, no sé si es que ellos pretenden que con este nuevo peritaje eso se desmienta o se presente otra opción, pero creo que con los videos que han salido de evidencia de la sobrecarga del techo y del tema incluso del agua, del video que salió por ahí de Gregory mostrando toda el agua que corría por ahí, no creo que logren cambiar eso. Entonces, ¿qué ocurrió en esta interdicción? Que se tomó el peritaje que ya estaba depositado en el tribunal y que nosotros no conocíamos y se publicó. Cuando se ordena el nuevo peritaje, entonces el Ministerio Público filtra el peritaje que existe en el expediente para que todo el mundo lo conozca. Y ese peritaje que me parece, yo no soy experto en el tema, pero lo leí. Claro. Pues soy un curioso total.
Entonces yo lo leí, salió publicado en la prensa, entonces digo, pareciera que sí, que ese peritaje demuestra que hubo un descuido en cuanto al mantenimiento del techo en primer lugar y en segundo lugar que eso sobrecargó y que al sobrecargarse el techo cayó. Ahora, los hermanos Espaillat piden un peritaje nuevo, que es lo que se está haciendo. Para hacer ese peritaje obligatoriamente hay que remover escombros, porque eso tiene un año ya que fue limpiado. Si ves algunos videos y fotos que han salido desde arriba hacia abajo, te das cuenta que eso está totalmente limpio. Sí, sí. Y para determinar en el lugar in situ donde están los restos, qué ocurrió con el techo, me imagino, porque he visto muchas películas en mi vida y tú también, de que tienen que buscar la prueba material y comenzar a hacer algún tipo de expertise y exámenes para determinar qué ocurrió con ese techo, que creo que las huellas están ahí, es lo que parece. Yo creo que lo que hay que hacer con eso es ya esperar a que esto termine, que termine este peritaje, que le dieron un mes. Sí, 30 días laborables me parece. Eso ya termina a principios del mes de mayo. Exacto. Pues ya tenemos como 15 días en esto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces nosotros podríamos tener un juicio, pero tampoco creo que sea tan difícil determinar desde el punto de vista penal lo que ocurre, porque es que ya hay un dictamen de la fiscalía, que se entienda. No entiendo cuál es el corredero que se tiene hasta allá, que si quitan, que si ponen. Ese es un solar privado. Ahora, ¿por qué digo que hay un dictamen de la fiscalía? Hay un dictamen de los fiscales. ¿Cuál es? Homicidio involuntario. Pena 6 meses a 2 años de prisión. Ese es el dictamen, eso es lo que están pidiendo, y el juez tendrá obligatoriamente, excepto que cambie el dictamen, que tiene derecho a modificarlo, el juez tendrá que decidir sobre ese dictamen, si son culpables o inocentes. Y si son culpables, la pena está estipulada en el Código Penal, porque tampoco podemos inventar un Código Penal. Lo que ocurre es, Yamel, que en la República Dominicana hay como un afán de protagonismo a través de los medios no oficiales o las llamadas redes sociales, de que todo el mundo quiere estar informando de cosas que no sabe. Ahí hay un dictamen de la Fiscalía. Sí. El dictamen de la Fiscalía que está en el expediente es homicidio involuntario, es la acusación. El juez, si acepta ese dictamen, no puede juzgar otra cosa que no sea eso y llegar a una conclusión sobre eso. Y preparémonos también a que eso va a ser un tema largo, porque eso es primera instancia y todavía están en el juicio preliminar, todavía están en el juicio a las pruebas. Y por eso creo que el juez pidió un nuevo dictamen, más que un dictamen, un expertise de otra empresa para compararlo los dos y agregarlos probablemente a lo que será el juicio de fondo, que yo no tengo duda tampoco que va a mandar ese caso a un juicio de fondo, pero tiene que mandarlo con las pruebas que se aceptan en esta fase del proceso. Es así. Hay que entender de qué se trata para entonces usted poder opinar. Y salir a criticar, es así. Bueno, a propósito de lo que dice Humberto, esto es un proceso bastante largo, sin embargo, hoy la audiencia había sido aplazada y se había fijado para hoy, 20 de abril, hoy lunes a las 9 de la mañana. Así que no sé si esto todavía está en curso, son las 12:24 del mediodía, pero según tengo entendido, esta audiencia de hoy era precisamente para que el tribunal comenzara a escuchar las acusaciones de las víctimas, para poder entonces ver los temas de responsabilidad en este caso. Sí, porque la mecánica incluye la lectura completa de las acusaciones. Exacto. Tienen que leer las acusaciones. Entonces el juez decide si va para juicio de fondo o no. Exactamente. Exactamente. Si esas acusaciones que están contenidas en esos pedimentos de las víctimas, pues son reales, están vinculadas a lo que es el proceso, y si eso va al juicio de fondo. Correcto, que yo, al igual que Humberto, soy de las que entiende que sí, efectivamente, esto irá a juicio de fondo. Hablemos de lo internacional, Humberto. La última vez que nos vimos en este programa, Humberto me dio un nivel de esperanza increíble. Miércoles de la semana pasada. Miércoles de la semana pasada, Humberto Salazar me dijo que él es una persona que piensa positivo,
Yo le dije, yo también, así que yo decidí seguirlo. Humberto me dijo que él tenía esperanzas de que el sábado de la semana pasada, es decir, antes de ayer, viéramos un cambio positivo en el tema, en el problema Irán, Israel, Estados Unidos. ¿Cómo estamos al día de hoy, lunes? Bueno, no fue el sábado, pero va a ser hoy. ¡Ajá! Por supuesto. No fue el sábado, pero va a ser hoy. Hace un rato ya estaba muy cerca de Islamabad el vicepresidente de Estados Unidos, la Comisión de Estados Unidos, que según anunció el presidente Trump hace alrededor de solamente una hora, le dio una información al canal Fox de televisión de Estados Unidos diciendo que están preparando ya para firmar la paz en Islamabad. Lo que pasa es que el presidente Trump habla mucho. Sí. Entonces, a veces no ocurren las cosas cuando él dice. Mientras tanto, entre el miércoles y hoy, sobre todo hoy en la madrugada, pues todo se deterioró. Yo digo, bueno, no voy a cumplir. Digo, voy para allá, para donde llame él, y me va a salir todo lo contrario a lo que dije. Pero no ocurrió así, porque el sábado Irán, pues, atacó un buque de bandera india en el estrecho de Hormuz. Que por eso fue que China salió a decir que se respetara el alto al fuego. Exactamente. Ok. Y en el día de ayer, Estados Unidos, que es cuando China sale a hablar de que se respete el alto al fuego, Bien. pues le metió una bomba desde otro barco, más bien un disparo a un barco de factura iraní. Ok. Porque la guerra entre miércoles y hoy se convirtió de una guerra bélica a un enfrentamiento económico. Es un enfrentamiento económico. Irán no tiene posibilidad de resolver el problema económico que le ha causado Estados Unidos al él entonces bloquearle la salida del estrecho. Hay que pensar cómo se explota el petróleo, cómo funciona un pozo petrolero de este tipo que hay en el Golfo Pérsico, en esos países alrededor del Golfo Pérsico. El petróleo debajo de la tierra está guardado, está depositado, pero sale a presión. O sea, cuando hacen un pozo petrolero, por esta metodología, porque fracking es otra cosa, ese pozo petrolero, cuando perforan, ustedes ven que unas perforadoras se van hacia abajo y cuando llegan abajo al pozo, lo que sale por ahí es un chiguete de petróleo para arriba. Y no se puede parar. O sea, usted no puede agarrar ese pozo y decirle, yo le voy a poner una tapa y no va a salir. Eso no funciona así. La explotación petrolera funciona de la forma siguiente. Ese pozo petrolero se abre, así son los iraníes, entonces se coloca lo que es una camisa con un oleoducto que comienza allá abajo y el petróleo sale a presión hacia arriba y ese petróleo va desde el lugar donde está el pozo a través de unos oleoductos, en el caso de Irán, hasta la isla de Karg. La isla de Karg, que es el lugar desde donde Irán exporta su petróleo, tiene inmensos contenedores, porque no puede parar el flujo. Entonces, ese flujo comienza y se deposita en esos contenedores, y esos contenedores están conectados al muelle de la isla de Karg, donde hacen fila los barcos que cargan el petróleo. Uno a uno pasan por ahí, lo sacan de los contenedores, se lo pasan a los barcos y se va. ¿Qué ocurre? Que la capacidad de almacenamiento de Irán solamente le quedan 10 días. Es decir, espérate un momento, espérate. Según esta magistral explicación, perfectamente. En 10 días ellos no van a tener dónde almacenar el petróleo. Exactamente. Y se va a derramar el petróleo. O tapan la salida de petróleo de los pozos, que para rehabilitar eso sería como hacer un pozo nuevo. Sí, porque vendría siendo como taparla permanentemente, porque no se puede tapar, como dijimos, con una tapa, valga la redundancia. Exactamente. Esa es la mecánica de salida de ese petróleo de Irán y de los países del Golfo de ahí. Esa es la mecánica. Entonces, o derramarlo, como tú dices, ¿verdad? No lo van a hacer. Que obviamente eso es oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa guerra ahora es absolutamente económica. Por eso Irán lo que está pidiendo ahora, básicamente, es que permitan lo que ellos no querían, que permitan el tránsito de los barcos petroleros
hacia fuera del Golfo Pérsico. Irán en un momento determinado, porque Irán en medio de la guerra siguió exportando petróleo. Ok. Sus barcos pasaban. O sea, esa parte no estaba afectada. Para nada, sus barcos pasaban y pasaban permanentemente. ¿Qué ocurre? Que con el bloqueo de Estados Unidos de hace alrededor de una semana, se detuvo totalmente la salida de barcos de Irán. Incluso en el día de ayer fue bombardeado un barco iraní que intentó salir del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz y lo bombardeó Estados Unidos, que puso la mayor fuerza naval que ha visto el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en un solo lugar. Tiene 3 portaaviones y hoy llegaba el cuarto, 4 portaaviones, más alrededor de 30 destructores. Alrededor de todo esto se ha adueñado de la salida de lo que es el estrecho de Hormuz para que no salga ningún barco iraní ni salga ningún barco que ellos no autoricen. El barco iraní en el día de ayer fue abordado por los marines norteamericanos y fue llevado a un lugar para ellos tenerlo en la mano y fue, porque aparte era un barco que estaban buscando. ¿Qué ocurre? Porque este tema es importantísimo. La gente no puede quedarse que tiran bombas. ¿Qué ocurre a nivel geopolítico? Sí. A nivel geopolítico lo que ocurre es que la mayor parte de ese petróleo de Irán y los demás países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, van dirigidos a China. Entonces China también tiene otro problema. Ok. El problema de China es que no está recibiendo el petróleo que pide Irán, que le envía Irán, y están usando lo que es la cantidad de petróleo que tienen como un almacenamiento estratégico y ha ido disminuyendo. En el día de ayer, y ahí fue que China lo pidió directamente, se comunicaron Bin Salman, que es el que maneja Arabia Saudita, el príncipe heredero, y Xi Jinping. Y Xi Jinping pidió directamente a Bin Salman, que está apoyando la guerra contra Irán porque son enemigos, que permitan la salida de los barcos y haya libre navegabilidad en el estrecho de Hormuz. Porque China está apurado por el tema del petróleo que no le está llegando y Arabia Saudita le ha seguido vendiendo. Porque Arabia Saudita rehabilitó un oleoducto de por donde salen 7 millones de barriles diarios de petróleo, pero salen directamente por el Mar Rojo. El que quiere entender ese tema va a tener que buscarlo en un mapa para que lo entiendan algo, pero eso aparentemente ha llevado ya, la presión de China ha llevado a Irán, que ya no es un gobierno, son 3 gobiernos diferentes. Irán ya no tiene un solo interlocutor, son 3. Tiene al jefe del parlamento, que es civil, tiene al presidente de Irán, que fue electo por el voto popular, pero claro, vetado o empujado, simplemente tiene que aprobarlo el ayatolá, fue electo no hace mucho tiempo, es un reformista, pero no quiere cambiar el modelo, y tiene la Guardia Revolucionaria, que es la más radical. Entonces, lo que plantean entre todos es que llegaron a un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos solo pide 3 cosas. Primero, que Irán se comprometa y cumpla con no construir una bomba nuclear. Segundo, eso es el enriquecimiento de uranio. Exactamente. Segundo, el tema de la construcción de misiles. Que detengan eso. Que detenga lo que es este proyecto misilístico que tiene y que afecta a todo lo que es su región. Y tercero, a que haya una libre navegabilidad en lo que es el estrecho de Hormuz. Con eso se resuelve el problema y aparentemente sobre eso van a firmar entonces el acuerdo de paz. Entonces, porque mañana se cumple lo que es el plazo para el cese de fuego. Los 14 días. 20 fueron 20 días y mañana se cumple el día 20. Entonces, hasta ahora, Irán y Estados Unidos tienen el interés en común simplemente de el libre tránsito por el estrecho, porque ahí tienen intereses ambas partes. Todos. Pero, según lo que Humberto plantea, por Irán haber enviado ese barco de ellos mismos y rompen
hay un acuerdo ahí también, porque se sabe que está cerrado. Entonces, quisieron romper el bloqueo americano. Quisieron romper el bloqueo americano. Al ellos primero fallar entonces Estados Unidos seguro dijo, no, pues yo te voy a bombardear. Yo también voy a romper el acuerdo de mi lado, que era el alto al fuego, porque tú también estás rompiendo otra parte del acuerdo. Exactamente. Eso es parte de este manejo de guerra que se dan, pero yo creo que eso fue sábado y domingo. Hubo mucha preocupación a nivel internacional, incluso el petróleo subió, no sé por dónde anda. Esta mañana andaba por $91 el barril. El petróleo subió de 82, 83 a 91 y no hay duda de que si hay buenas noticias, inmediatamente los mercados reaccionan. Los mercados reaccionan casi siempre de forma positiva. El mercado de capitales está más o menos igual, bastante estable, y el petróleo anda ahora, ya te veo aquí entre 85 y 100 por barril. Bueno, eso es una media de los últimos días. Ahí está. O sea que sí, efectivamente. Pero bueno, con los 10 días que le queda a Irán de su capacidad de almacenamiento, claro, asumo que, como ha dicho Humberto, veremos una noticia positiva pronto. Señores, antes de continuar con los demás temas, recordarles, están los superchats disponibles, nos puede dejar sus comentarios, puede estar pendiente ahora, puede pues dejar ahí su superchat que nosotros lo recibimos con muchísimo amor y cariño. Humberto, quiero preguntarte, un pajarito me pidió que te preguntara. Este fin de semana nosotros vimos a Lía Francis Campos, que publicó una historia en sus redes sociales, botando fuego. Ella puso, voy a ver si busco la foto, pero básicamente habló de que cuando la izquierda habla, qué bueno, producción está en la cosa, bueno, ahí está. Dice, cuando la izquierda global pronuncia las palabras cuidado con la desinformación, está abogando por la censura simple y llanamente. Ahí está, esto es lo que ha dicho. Y bueno, y el siguiente story habló de la Biblia, puso en Apocalipsis 3:16, dice, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ay, Dios. Todo esto, señores, porque nuestro presidente Luis Abinader envió a un representante dominicano a una cumbre progresista, podríamos decirle, una cumbre donde hay presencia de estas figuras importantes de izquierda en Latinoamérica, que si Petro y otros más que también han estado involucrados en temas de izquierda, Lula, Petro, entre otros, y pues Lía estuvo ahí mandando un fuegazo. Humberto, ¿es nuestro presidente Luis Abinader un hombre tibio que no se decide si es de izquierda o si es de derecha? A mis amigos que me han preguntado hoy, porque quien primero usó ese versículo fui yo. ¿Qué? Lo de la honorable embajadora de Estados Unidos, mi querida Lía Campos, bueno, lo usó en el día de ayer, ¿verdad? Ajá. Ese es un tuit del sábado en la noche. ¿Suyo? Claro, lo voy a leer. No, espérense, pero señor, esto es una primicia. Esto es una primicia que Humberto nos está dando aquí. Se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar a los chicos ahora. Para que lo pongan en pantalla. Dice lo siguiente. Es un tuit mío que fue sábado a las 6:30 de la tarde. Ahí está. ¿Y qué hace un representante del gobierno de la República Dominicana en una cumbre de progresistas a la que asistieron los narcopresidentes de Latinoamérica? Eso lo escribí yo. Ay, Dios. La cumbre fue realizada en Barcelona y parece más una reunión de los anti-Trump que otra cosa. Ahí anda Antoliano Peralta, representante del gobierno dominicano, seguro representando al presidente Luis Abinader, jugando las dos bases. No aprenden. La Biblia dice, porque no eres frío ni caliente, puesto que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿A quién se lo mando? Ay, Dios mío. Mándemelo a mí para yo pasar eso al grupo. Porque es que no. ¿Pero a dónde te lo mando? Por WhatsApp, déjeme ver. Ay, Dios. Ay, que se lo mande a Jorge, me dicen, que se lo mande a Jorge. Que él lo va a poner. A Guayón, exactamente. Señores, pero yo estoy en shock en lo que Humberto envía eso.
a nuestra querida embajadora, caramba, digo, a ella como embajadora tal vez no le luce darle el crédito a Humberto, pero la verdad que es No, sin para duda. nada. No quiero, no me busquen problemas. No, pero sin duda, Humberto, que ese tuit suyo fue poderoso. Y no es mentira lo que están diciendo, porque entonces el presidente Luis Abinader quiere pintarnos a nosotros como pueblo una cosa y después de manera, no voy a decir que clandestina ni secreta, pero... Cookie, toma, que yo no sé manejar eso. Si Humberto entonces no pone ese tuit y si Lía Francis tampoco, entonces no nos enteramos de esto. Bueno, hay una situación con eso. En primer lugar, yo dudo mucho que eso haya sido manejado por Cancillería, porque Cancillería sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el mundo. Ajá. El canciller no aparece ni en pintura en ese tema. El querido canciller que vive en ese tema permanentemente sabe que este es el momento de estar o no estar. Lo segundo es que hace un funcionario dominicano representando al presidente, porque lo dice Antoliano Peralta, está la grabación. Claro. En una cumbre de anti-Estados Unidos, porque esa es una cumbre de anti-Estados Unidos, encabezada ¿por quién? Por Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez. Y sale anti-Estados Unidos, encabezada por Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está enfrentado a Estados Unidos y a Israel. Estados Unidos incluso es el que lleva la voz cantante de la Unión Europea en contra de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que hace metido ahí un funcionario dominicano. Tercero, el tema. Y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana pone el dedo ahí mismo en la llaga. El tema. Un tema de que tiene que ver, es el tema que siempre se habla de noticias falsas, de ese tipo de situaciones que se dan con redes La sociales. supuesta desinformación. Pero eso es planteando censura. ¿Qué es lo que caracteriza a esos gobiernos? Esos gobiernos llamados de izquierda, lo que los caracteriza es la censura a los medios de comunicación. El mejor ejemplo es Cuba, 67 años sin prensa libre. Wow. 67 años sin prensa libre. Aparte de eso, en la declaración ahí, en esa reunión, que dice que no la firmé, eso me acuerdo a mí, a Osvaldo Basil. ¿Te acuerdas? Usted sabe la historia. Yo no me la sé. ¿Puedo hacer el... Claro. ¿Puedo hacer el paréntesis? El inciso, adelante. Osvaldo Basil era el embajador dominicano en París. Ok. Balaguer escribió un libro sobre lo que fue el golpe de Estado de la llamada Revolución Gloriosa aquí de Santiago, de Estrella Ureña. Estrella Ureña, santiaguero, fue el que planteó e hizo el golpe de Estado que al final llevó a Trujillo a la presidencia. Entonces, hubo loas a Estrella Ureña en ese libro de parte de Balaguer, porque Balaguer lo admiraba mucho. Osvaldo Basil le hizo el prólogo. Y cuando llegó el libro a la República Dominicana y lo leyó, o se lo leyeron a Trujillo, Trujillo se puso como el diablo. Canceló a Balaguer, lo canceló. Ay, y Osvaldo Basil, ni corto ni perezoso, escribió, en esa época eran telegramas, dice, redacté el prólogo, mas no leí libro. Eso mismo está pasando ahora. O sea, no me diga que no firmaron la declaración, esa declaración incluso. Sin leer el libro. Claro, pero está planteando la declaración de ahí, de Barcelona, de esos presidentes, un apoyo a Cuba. Mientras en Estados Unidos el presidente Trump y Marco Rubio dicen directamente, lo próximo es Cuba, para allá que vamos. Pero sobre todo nosotros, o sea, no sé a qué estará jugando el presidente Luis Abinader cuando históricamente nosotros hemos, para decirlo en buen dominicano, hemos estado fríos con Estados Unidos. Totalmente. Y nos conviene estar fríos con Estados Unidos. O sea, no veo cuál podría ser la lógica del presidente de querer hacerle una jugada, porque eso es hacer una jugada a Estados Unidos, sabiendo cómo es. Ay, qué bueno. Del sábado. Ahí está, señores, la evidencia de que Humberto Salazar publicó antes que la embajadora de Estados Unidos, Lía Campos, sobre el apocalipsis y que cuestionó esta visita a esta cumbre Lo que ella y yo tenemos dos cosas en común. ¿Cuáles son? Cuenta por su forma. Los dos somos cristianos.
De eso no hay duda ninguna. En mi caso yo soy cristiano, o sea, criado toda la vida en la iglesia protestante y es bastante católica. Y lo segundo, es que somos muy sinceros. Claro, eso no se podía quedar, efectivamente. Que somos enormemente sinceros. Entonces yo creo que fue un error desde el punto de vista de política internacional. El presidente Abinader van a tener que recoger los daños. Claro. Porque esos son daños. Hay que recordar que ellos deberían recordarlo. Recuerda que yo fui embajador. Entonces en mi caso yo pertenezco al cuerpo diplomático y yo sé de qué se trata. Yo sé todo el lobby que hubo que hacer para que mandaran a esta embajadora. Claro, después de tanto tiempo, eso es un lujo 5 años, que tenemos ahora mismo. La última fue la embajadora Bernstein, ¿verdad? Ajá. Exactamente. O sea que fueron 6 años, 5 años para que volviera una embajadora aquí al país. Finalmente, Humberto, ¿cuál es, usted entiende, ya que tiene cosas en común con Lía Campos, cuál es la función principal? ¿Cuál usted cree que es la tarea más importante que tiene Lía Francis Campos en su rol como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana? Ella lo dijo. Los intereses de Estados Unidos en 3 aspectos principalísimos, que es la política del presidente Trump para esta parte de lo que es su área. Este es, como decía Juan Bosch en un libro, esto es la frontera imperial, el Caribe. En primer lugar, el tema del narcotráfico. Correcto. Por eso arrancó con la DEA. Se nota ya. Incluso, no le gusta que yo lo diga, alguna gente se nota incluso hasta en la disminución de la actividad económica. No quieren que se sepa, pero yo lo digo porque todo el mundo lo sabe. La disminución de la actividad económica. En segundo lugar, la seguridad de Estados Unidos en la región del Caribe. Correcto. Hay que pensar, dice, ¿por qué Cuba? ¿Por qué el Caribe es tan importante para Estados Unidos en este momento y lo ha sido anteriormente? Solamente hay que pensar Estrecho de Hormuz, pensemos entonces en el Estrecho de la Florida. La ruta desde Europa y desde el Lejano Oriente hasta los Estados Unidos por esta parte del Atlántico viene por los estrechos donde nosotros estamos. El Estrecho de la Florida son 85 millas. Entonces la seguridad de Estados Unidos es fundamental ahí también. Porque si no hubiera drones que desde ahí fueran directamente y bombardear a Miami y nadie lo ha pensado. Correcto. Entonces necesitan tener eso totalmente hábil y la isla que está antes de llegar ahí, y por ahí es que pasan todos los barcos que van a la costa sur de Estados Unidos a recoger petróleo también. Ahí es que están las refinerías. Sí. En toda la costa sur de Estados Unidos están las refinerías de petróleo de Estados Unidos. Bueno, pasan por el área del Caribe. Lo segundo es que la República Dominicana es uno de los ejemplos de progreso por las políticas de buena vecindad con los Estados Unidos. Tú lo dijiste. Nosotros tenemos un país que nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos progresado. Pero hemos progresado así por nuestra alianza con Estados Unidos. Correctamente. Debajo del ala de Estados Unidos siempre. Es con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, y yo lo escuché ayer en un comentarista de los que yo sigo en la televisión americana, decía él, Estados Unidos tiene como política de que, perfecto, tú creces bajo mi ala, pero no te opones a la política que yo tengo a nivel global, pero y eso a nivel regional. Eso dando y dando, señores. Totalmente. Entonces, perfecto, yo te protejo. Claro. Porque es muy bueno para un país pequeño como este tener una protección de esa potencia que está ahí mismo. Totalmente. Y por eso nuestro principal aliado es ese. Desde el punto de vista político y económico, nuestro principal aliado es Estados Unidos y lo será mientras haya tierra probablemente, porque nuestra cercanía es tremenda que tenemos con ellos y Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vamos a pelearnos con ellos? No es posible. Atención al presidente Luis Abinader, lo agarraron con las manos en la masa. Lía Francis Campos vino a poner orden desde Estados Unidos. Veremos qué pasa después de estas publicaciones de Humberto Salazar primero y después de la embajadora de los Estados Unidos. Eso fue una coincidencia, yo uso muchos versículos. Bueno, vámonos a la pausa, señores, y regresamos. Gracias, Humberto, como siempre, un gusto. Ti, el miércoles estoy por acá. Así es. Que yo espero dar la buena noticia de que ya tengo la paz. Ojalá, vamos a ver.